Comenzamos. Hey chicos, gracias por acompañarnos. Ya es martes con M de Misión Joven, transmitiendo para todos ustedes. Saludos a los que nos sintonizan a través de Canal Vía, el canal de Celaya, a los que nos sintonizan a través de Vía, el canal.tv a través de internet, y saludos también a los que nos sintonizan en Gloria.tv, a todos nuestros amigos de otros países incluso que sintonizan esto ya en internet. Bendiciones para todos ellos y saludos a los que nos ven también en YouTube. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante y también tenemos a un súper invitado, ya saben, aquí nuestro buen amigo, el padre Antonio González, al cual le doy la bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles a través de este medio. Y bueno, pues aquí estamos ya listos para arrancar con esta sesión de preguntas que me tiene un poco nervioso, pero listos, a ver qué podemos hacer. Al padre nervioso, ¿ustedes le creen? No, hombre, el padre se la sabe de todo, y si no lo inventa, no se preocupen. El padre Antonio González ya nos ha acompañado algunas veces aquí. La verdad lo invitamos por esta ocasión. Vamos a hablar el tema de la misericordia, porque el Papa ha querido, se le ocurrió empezar el año de la misericordia, probablemente con un sentido, y precisamente el padre nos va a alumbrar un poco de por qué la misericordia, por qué el Papa eligió vivir un año enfocado especialmente a la misericordia, una palabra que yo creo que vamos a digerir mucho y tiene mucha riqueza, padre, esta palabra. No, yo creo que sí, sobre todo cuando uno la experimenta, sabe de qué se trata. Cuando uno experimenta a Dios cercano en su perdón, en su amor, su compañía, sabe qué significa misericordia. Y bueno, yo creo que lo más importante en este programa no es comprender, no es entender desde la razón, sino sobre todo motivarnos para ese encuentro con Dios, que seguramente en su amor, en su cercanía, podremos descubrir realmente de qué se trata y por qué la necesidad de este año de misericordia. Claro que sí, todos, vamos a ver en el programa que todos estamos necesitados de esta palabra. Todos, en algún momento de nuestra vida tenemos que aceptar que necesitamos de misericordia. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿A qué sabe? Es lo que el padre, precisamente Antonio González, hoy nos va a explicar a ti y a mí de qué trata esta palabrita. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar este programa. Antes de empezar con la temática del día de hoy, les quiero recordar, amigos televidentes, que ya este sábado 5 de diciembre es el testimonio de Fernando Casanova. Lo hemos estado anunciando, ¿verdad?, con un mes de anticipación. Vayan por sus boletos, todavía están a tiempo. Este sábado en la Casa de Oración, Silencio y Paz, a las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, por favor, vayan, boletos disponibles aquí en Canal Vía, en la librería Emaús del Centro, Santa María de los Ángeles, en la Parroquia de la Virgen de los Pobres, en la Parroquia del Sagrado Corazón. Ahí están en pantalla los puntos de venta, todavía alcanzan por su boleto, ya sea general, 70 pesos, VIP, 100. La diferencia es estar un poquito más cerca del escenario o un poquito más arriba nada más, pero se ve muy bien. Este sábado avísele a su comadre, a su compadre, al vecino, al novio, a la novia. Este sábado viene Fernando Casanova para acompañarnos en el 4º aniversario de Misión Joven TV junto con los servidores de la palabra. Por favor, asistan, boletos están y pues bueno, no se pueden perder este testimonio de este ex pastor protestante, doctor en teología, que viene exclusivamente para hablarnos qué onda con su testimonio y cómo fue esta conversión. Muy interesante. Hablemos del tema del día de hoy, que es la misericordia. Padre, entonces platíquenos un poco cómo entender la palabra de la misericordia. ¿Qué es? Bueno, yo creo que cabe enmarcar todo esto. ¿Por qué hablar en este programa de la misericordia y motivados? ¿Por qué razón? Bueno, porque el Papa ha convocado este año de la misericordia, que a todos ha sorprendido. Y digo a todos ha sorprendido porque como que convoca un jubileo especial. Entonces, este año de la misericordia comienza el próximo 8 de diciembre. Estamos ya algunos días. Bien. Fiesta de la Inmaculada Concepción, una fiesta muy especial para aquí los que somos de Celaya. Claro. Entonces, este día se abre el año de la misericordia y concluye lógicamente en el 2016, el 20 de noviembre aproximadamente. No tengo bien la fecha, pero es con la fiesta de Cristo Rey. Se cierra este año. Ok. ¿Hay algún motivo, padre, por el cual el Papa haya convocado este año de la misericordia? Claro, yo creo que la razón es que quiere que la iglesia sea cercana y a través de la iglesia ser cercano a Dios, Dios que está y quiere estar con cada uno de nosotros. Y bueno, pues yo creo que manifestar a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros, pues su cercanía, su perdón, su comprensión, su ternura y bueno, también alentarnos con mucha esperanza, con deseo sobre todo de querer ser mejores. Muchas veces en la vida cometemos errores y a veces nosotros mismos ni siquiera somos capaces de perdonarnos. Es verdad. Sí. Pero sobre todo saber que está Dios cerca de nosotros, que nos acompaña y que no solamente atiende a la necesidad del que está bien, del que ha hecho cosas buenas, porque a veces pensamos que solamente Dios escucha a los buenos, pero saber que Dios está cerca de todos y no rechaza a nadie, para mí me llena de esperanza. Y pues bueno, la pregunta clave es, bueno, ¿por qué la misericordia? ¿Cómo podemos entender este concepto? Bueno, es interesante desde el punto de vista que lo voy a abordar. Quisiera hacer un ejemplo que tú y yo podemos comprender muy bien.
Fíjate que es muy común que nosotros cuando celebramos algo importante, cuando un amigo pues triunfa o termina alguna carrera, pues lo felicitamos, lo abrazamos. ¿Por qué? Es una persona agradable, es una persona triunfadora, pero pocos quizás se detengan a abrazar a alguien que está sufriendo, a alguien que ha cometido un delito, alguien que quizás, ha cometido una falta grave. Que se siente excluido, ¿no? Sí, que simplemente se siente excluido, como que entonces no queremos ni una foto, ¿no? Que no me vean, paso rápido, no sé, por la calle, cuando vemos personas sufrientes, malolientes, híjoles, nos cambiamos de banqueta. ¿Por qué? Porque, no sé, evitamos. Claro, todos queremos sacarnos fotos y abrazar al que está triunfando, en más un autógrafo, qué sé yo. Hemos tenido esta tentación. Y bueno, ¿qué es lo que Dios nos viene a ofrecer? Bueno, Dios viene a abrazar la miseria del hombre. Viene a abrazar nuestra propia miseria y bueno, pues para qué irnos tan lejos, nos hemos equivocado y en los momentos difíciles de la vida lo que no queremos es que nos juzguen, sino que alguien nos comprenda. Bueno, ahí está Dios cerca para comprendernos, es Dios que viene a abrazar nuestra miseria. Es Dios quien tiene el valor, bueno, de acercarse a la persona que sufre, incluso del pecador. Y de tocarlo, o sea, literal el contacto, Padre. Así es, si no tiene miedo, es interesante cómo acudiendo a un texto bíblico, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, existían los leprosos. Sí. Y entonces los leprosos tenían que andar con una campanita, no estoy enfermo, la lepra era contagiosa, había que expulsarlos de la ciudad, total. ¿Para qué? Para mantener el bien del pueblo. Y entonces Jesús iba pasando por las orillas ciertamente de la ciudad y se acerca a un leproso. Qué interesante. Para empezar, un leproso se acerca porque confía en Jesús, porque sabe que en él hay algo especial. Y Jesús no solamente lo escucha, sino que lo toca. Es decir, no tiene miedo contagiarse de nuestra miseria. Y bueno, desde luego es Dios quien no solamente viene a tocarnos, ¿verdad? Sino viene a abrazarnos, viene a abrazar nuestra miseria. Interesante entonces, misericordia, me gusta un poquito a veces separar las palabras, es miseria y cordis, es decir, cordia, que es hablar del corazón. Es Dios quien pone el corazón en la miseria humana. Más claro, ahí lo tienen. ¿Por qué creen que invitamos al Padre Toño? Aquí lo tienen, por eso estamos hablando con el Padre Toño. Híjole, tocar la miseria. Y eso solo Dios lo hace a la perfección. Claro, y solamente quien ama. Fíjate que esto es interesante y lo puede comprender cada uno de nosotros desde la experiencia concreta. Todos amamos. Y de repente la persona que amamos, de repente nos defrauda, o dice algo que no me gustó, o una acción que no me agradó, o que simplemente lastimó el corazón. Sí. Quien no ama guarda rencor, quien no ama rechaza, quien no ama se separa, quien no ama odia. Pero quien ama realmente a esa persona, pues busca explicaciones, se acerca para escucharla. Oye, ¿qué pasó? No entendí, ¿qué me quisiste decir? Bueno, realmente el que ama está ahí cerca de la persona, aunque la persona se haya equivocado, porque lo que define nuestra vida no son los errores, aprendemos de los errores y creo que esto es interesante, saber que incluso el peor error, que a veces lo llamamos moralmente pecado, pues por muy grande que sea nuestro pecado, más grande es el amor de Dios por nosotros, que es un Padre que está cerca de nosotros. Y bueno, recuerda que Él es muy terco, y si tú eres terco para reincidir en tu pecado, Dios es más terco, acudiendo a la parábola del buen pastor para buscarnos, y para buscarnos para que no para castigarnos. Cuidado con esa imagen del Dios que castiga, cuando Dios en Jesucristo nos ha dicho que Dios es nuestro Padre. Ahí lo tenemos, el primer arranque de este primer bloque. ¿Qué onda con la misericordia? ¿Qué es? Ahí lo tienen en la voz del Padre Toño, y el primer mensaje de ahorita en estos pequeños minutos es de que no hay pecado más grande que tu Dios. Así que desde ahí, claro, más bien decirlo así, no hay pecado que supere el amor de Dios por nosotros. Así es. No lo hay, así que desde ahí cambiamos el chip, amigos televidentes. Y pues bueno, hablando de misericordia y que Dios toca la miseria del hombre, hasta físicamente incluso hablando, pues bueno, a quien Dios también tocó fue una persona cercana a sus apóstoles, hombres sencillos, hombres pobres, la mayoría analfabetas, el único fresón por ahí Mateo de Hacienda, pero los demás hombres sencillos, y Dios decidió tocar la vida de estos hombres. Recordamos el día de ayer a uno de estos hombres, San Andrés, a uno de los apóstoles. Tenemos que mencionarlo y tenemos que hablar un poquito de él, por eso vamos a presentar la cápsula. Uno de los hombres que Dios tocó así como a ti y a mí en cualquier día cotidiano, se llamaba Andrés, por cierto hermano de San Pedro, que más adelante sería San Pedro. ¿Quién fue San Andrés? Que ayer lo celebramos, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Vamos con esto que es una cápsula para conocer un poco la vida de este apóstol San Andrés. San Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y
al ver pasar a Jesús cuando volvía del desierto después de ese ayuno y sus tentaciones, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús, junto con Juan Evangelista. Jesús se volvió y les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Andrés fue con su hermano Simón, que más tarde sería San Pedro, y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevó a donde Jesús. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los 5 panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por 3 años. Un escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, dice: al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el 4º evangelio. Él dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo: debe escribirlo, y que los hermanos revisen lo que escriba. La tradición indica que San Andrés predicó en Grecia. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, entre el año 60 y 63. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó: «Yo te venero, cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro. Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi maestro en el cielo». Lo amarraron a una cruz en forma de X llamada cruz-aspada, y allí estuvo padeciendo durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. La cabeza de este apóstol fue llevada a Roma en 1462 y fue colocada en la Basílica de San Pedro. El Papa Pablo VI, como gesto ecuménico, la devolvió a la Iglesia greco-ortodoxa en 1964. La Iglesia Ortodoxa considera a San Andrés como su fundador. San Andrés es patrono de Rusia y Escocia. Su fiesta se celebra el 30 de noviembre. Andrés, felicítelo, pero díganle quién fue su patrón, por favor, su tocayo de los discípulos de Cristo. Ahí tenemos para conocer un poco nuestros santos. Y pues bueno, Néstor, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno, Néstor. Es que se le cruzó el tren, ya saben que aquí en Celaya ni pasa el tren. Entonces, un poquito tarde, pero aquí estoy. Aquí estamos. Néstor, ¿cómo nos encuentran en redes sociales nuestros amigos? En redes sociales, en Facebook nos encuentran como Misión Joven, guión Celaya, en Twitter, @MJCelaya. También nos pueden encontrar en Instagram como Misión Joven Celaya, para que le den ahí like a todas las fotos y puedan compartir todo lo que les compartimos nosotros a su vez. Así es, búsquenos en YouTube, Misión Joven TV, ahí van a encontrar todo este material que lo ven, ahí van a encontrar la gran parte de este material. También les recordamos, si alguien quiere material de esto para evangelizar en sus grupos, porque le gustó este tipo de cápsulas, las tenemos en DVD, escríbenos y se las hacemos llegar también en este DVD. Bien, hablando de la misericordia, la frase del día de hoy que nos compete, ya saben, siempre le damos una frase. Hablando de la misericordia, una frase precisamente que nos arroja el Papa Francisco y que nos invita un poco a vivir esta palabra que es misericordia. Porque ahorita aparece en pantalla la frase del día de hoy para que la anotes, para que la tuitees: con el amor y el perdón seréis vencedores. Eso lo dice el Papa Francisco, una promesa. El amor y el perdón siempre nos van a dar la victoria. Así que solo hay que aplicarlo, no más, ¿verdad? No más. Pero bueno, ahí está la tarea, así de sencillo, pero ahí está la invitación del Papa Francisco. Vámonos a nuestro primer corte comercial, porque el día de hoy nos acompaña el padre Antonio González, que como siempre ya viene con todo y predica con todo, y por eso lo tenemos aquí en Misión Joven para hablar de la misericordia. No le cambie, ya regresamos, que esto es Misión Joven. Ya regresamos, rapidísimo.
dejes escapar los momentos que son especiales para ti. Te ofrecemos servicios en video, fotografía y edición para que conserves los momentos más especiales. Para la publicidad de tu negocio, te ofrecemos hacer el promocional, spot o comercial de tu marca para que luzca de forma más atractiva y de manera profesional. Si en el trabajo o escuela necesitas realizar tus presentaciones, exposiciones o informes en video, nosotros te lo hacemos. Encuéntranos en Facebook y en nuestro correo electrónico. ¿Qué esperas para contactarnos? Calidad y buen precio a tu alcance. Dale play a tus momentos e ideas. Somos Innova Producciones. Envíame ayuda. Ayúdanos a ayudar. Donamos suéteres, chamarras y cobijas en buen estado para toda esa gente que menos tiene. Esperamos tu donativo en las instalaciones de Vía El Canal de Celaya del martes 17 de noviembre al 13 de diciembre. Envíame ayuda. Dona una parte de tu corazón. Tú mismo te conviertes en árbitro de lo que es verdad y lo que no es verdad, dependiendo de lo que te conviene. La verdad es objetiva. Fueron 10 años de anticatolicismo. Y pasaron por mi mente todas las cosas que yo decía sobre supuestos pecados y escándalos de la iglesia para desvirtuar a la iglesia. Mientras tenía ese hombre frente a mí. Y en cuanto a fe cristiana se refiere, la verdad ha sido dada a manera de depósito a la única iglesia que Cristo fundó. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia es santa porque el que las fundó es santo. Hoy en Vía. La atención a las necesidades. Vale saber. 8:30 de la noche. Veracidad y objetividad. Noticias al momento. Vía Noticias. 9 de la noche. Librería y artículos religiosos Santa María de los Ángeles te ofrece un gran surtido en medallas, rosarios, libros, Biblias, imágenes, cuadros, ornamentos, cirios, vasos sagrados, DVDs y CDs. Todos nuestros artículos están garantizados y buscan ofrecerte una ayuda espiritual para tu vida y la de tu familia. Puedes encontrarnos en Zaragoza Norte, número 104, a unos pasos del Boulevard Adolfo López Mateos, o puedes contactarnos al 61 605 31 en Celaya, Guanajuato. Librería y artículos religiosos Santa María de los Ángeles. Bien, ya estamos de vuelta porque es martes con M de Misión Joven. El día de hoy hablando, ¿qué onda con la misericordia? Porque el Papa Francisco nos invita a ti y a mí a vivir un año, pero enfocado a la misericordia. Y antes que nada, pues bueno, le doy la bienvenida acá de este lado a nuestra amiga, la hermana Corazón. Pues bienvenida. Hola, Corazón. Hola. Pues aquí muy contenta de estar con ustedes hoy hablando de la misericordia de Dios. Hay mucho que decir de este tema, hay mucho que decir, y por cierto es una palabra que se puede también aplicar diario. Si no rasquenle y van a encontrar, y sobran motivos para aplicar esta palabra. Que la cumplamos, quién sabe, pero sobran motivos, en verdad, diario. Entonces, pues bueno, tenemos mucho más que decir. El padre Antonio González nos acompaña el día de hoy para tratar este tema. Y, pues Néstor, tiene una pregunta cuchicuchi de este padre, lado que luego lo voy a poner en aprietos. A ver, échalo. No es cierto. Venga. Padre, bueno, en estos tiempos en los que vivimos, pues son un poquito difíciles, ¿no? La guerra, la violencia aquí en nuestro país, en todo el mundo. ¿Dónde está la misericordia de Dios cuando existe violencia y miedo
pues en este mundo en donde estamos, donde vivimos. ¿Qué dicen si la dejamos como pregunta abierta? Que nos manden sus respuestas. Escríbanle. Escríbanos a propósito que está fallando el internet. Bueno, yo quiero comenzar esta pregunta. Una de las frases del Papa que me llamó mucho la atención al convocar este año de la misericordia es que todos experimenten el amor de Dios. Y todos son todos. Y bueno, que todos experimenten el amor de Dios y bueno, que todos seamos misericordiosos como el Padre. Qué interesante. Nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios y ser a la vez misericordiosos. La pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de tanta violencia? ¿Dónde está su misericordia? Y bueno, yo digo que Dios está en todos lados. El rostro de la misericordia de Dios es Cristo. Y Cristo está con el que sufre y Cristo está con el que comete el daño. Qué interesante, también, ¿no? Cristo está con el que sufre la violencia y Cristo está con el que la comete. Con el que la sufre, con el que la padece, para consolarlo, para animarlo, para darle esperanza, en fin, con el que la comete para mostrarle su cariño, su amor, para invitarlo a que se reconcilie, a que cambie, para que ya no siga ya afectando a los demás, sino al contrario, para que se deje amar y reciba amor. Yo he dicho una cosa, y no sé ustedes o los psicólogos que digan, pero quien comete violencia es que no tiene amor en su corazón, porque le hace falta a Cristo. Entonces yo creo que incluso el que comete un acto de violencia, por muy grave que este sea, pues ahí está Dios con él, invitándolo a cambiar para que deje de afectar tanto a nuestra sociedad. Así es que a veces pensamos que a los malos Dios los rechaza. Ya están condenados. Dice Jesús en la Sagrada Escritura, dice, bueno, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y no vengo por los que están sanos, pero no por los enfermos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la violencia, de la tristeza, de los que sufren? Pues yo creo que está con ellos, de los que la provocan, sigue estando con ellos. Ojalá y todos nosotros, si de repente todos cometemos actos de violencia, ¿no? Sí. Bueno, saber que Dios está contigo y bueno, saber que Dios está con el que sufre y Dios está con el que comete el daño, invitándolo a la conversión. Qué interesante. Todos tenemos chance, Padre. No, claro, la misericordia de Dios es para todos. Vuelvo a decirlo, que todos experimenten el amor de Dios. Genial. Y bueno, a la vez que todos seamos misericordiosos como es nuestro Padre. Genial. Así es, sí, es algo muy interesante porque pues todos podemos a veces juzgar y decir, ay, aquel, ese es el pecador, épale, pues lo chupó el diablo. Volteé a ver, póngase en el espejo y vernos de cara a Dios y pues darnos cuenta de que todos necesitamos del amor misericordioso del Señor y que siempre está disponible a través de los sacramentos, a través de algo muy importante de la Eucaristía, nuestro alimento principal, y también pues cuando nos equivocamos está la reconciliación. Bueno, pues si me permiten, por ahí todavía tengo otra imagen. A mí me encanta esta imagen. Claro, padre. Bueno, se las comparto. Jesús es crucificado con dos pecadores. ¿Dónde está Jesús? Allí donde está el pecador. Y bueno, es interesante. Hay uno de ellos, de los que están crucificados, uno se cierra. Sí. Uno, es más, empieza a burlarse de Cristo. Si eres el Salvador, si has curado a otros, en fin, libérate a ti mismo y haz algo por nosotros. En cambio, el otro que está crucificado, con él le dice, hey, nosotros estamos crucificados por algo que fuimos responsables, pero este hombre ninguna falta ha cometido. Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y qué interesante, Jesús está entre los pecadores, pero no todos los pecadores aceptamos a Jesús en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia. Jesús es crucificado en medio de dos ladrones, uno de ellos, acuérdate de mí, y Jesús le dice, hoy mismo, hoy es el día en el que nosotros podemos acercarnos al amor de Dios, experimentar su misericordia. Cristo está tan cerca de nosotros como del hombre más santo. Cristo está tan cerca del hombre pecador como del Papa Francisco, en fin, y bueno, pues todos estamos llamados a experimentar la misericordia. Una clave, un medio, un sacramento es la confesión. Pero bueno, adelante. Interesa que el Padre diga que el hombre más santo, Cristo, quiso morir en el lugar más miserable, en la cruz. O sea, es una paradoja esperanzadora. O sea, que, híjole, ahí está la misericordia. A mí me motiva y me ilusiona mucho esto. En fin, estamos dejando el esquema, no se crean. Me encanta romper esquemas, bueno, y no se crean, hay que estar a favor. Tenemos más en el corazón. Así es, a ver, nos iba a comentar algo más, Padre. Algo interesante, no es bíblico, pero a mí me interesa muchísimo compartirlo. Estamos a punto también de celebrar la Navidad y algo muy interesante es de la tradición. Jesús nace entre paja en un pesebre. Y bueno, atendiendo al Salmo primero, dice que el hombre que no es prudente, el hombre necio, es como una paja barrida por el viento. El hombre prudente es como un árbol plantado junto al río. El hombre sabio, el hombre que acepta a Dios en su vida. Pero el hombre imprudente, el hombre necio, dice como una paja barrida por el viento. Qué interesante ser paja
Sí, aceptar nuestra fragilidad, nuestro pecado, saber que no todo lo hemos hecho bien, pero sobre todo Jesús nace entre la paja, Jesús nace entre los pecadores. Bueno, esto no lo vayan a pasar con un biblista, porque entonces, bueno, a mí, no, está bien. En fin, total. Pero nosotros sí lo aprobamos, padre. Nosotros sí lo aprobamos. Pues también nos hacemos parte de la pajita. Sí, es interesante, y creo que la reflexión desde donde estuve, donde la encuadré, creo que es interesante comprenderla desde allí, para tampoco no andar hablando de eso, ¿vale? Okay. Bueno, corazón, bueno, padre, pues también le queremos hacer una pregunta un poco complicada. Es cierto. Qué puras preguntas complicadas. No, padre, todo está facilísimo. Pues, ¿usted qué opina o qué nos podría decir acerca de que si el hombre necesita de la misericordia y por qué? Bueno, pues aquí estamos entre hombres, todos somos personas, hijos de Dios, y la pregunta es, ¿a ustedes jóvenes necesitan de la misericordia de Dios? Pues sí. Siempre. No lo duden, porque sí. Néstor es bien chido, pero no es cierto. No, claro que sí. Yo creo que todos necesitamos de la misericordia de Dios, solo que no todos nos abrimos a ese amor, porque a veces, vuelvo a decirlo, creemos que nuestro pecado es tan grande que incluso ni siquiera sabemos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces es interesante pues abrir las puertas de nuestro corazón a Dios, a Cristo, y bueno, a través de todas las personas podemos experimentar la misericordia de Dios. Qué interesante, vuelvo a decirlo, misericordiosos como el Padre. Aquí es esta invitación para cada uno de nosotros, y todos requerimos de la misericordia de Dios, porque somos personas limitadas, somos personas necesitadas. Dar de comer al hambriento, ¿quién no ha tenido hambre? De repente no tenemos nada en el bolsillo. Bueno, estamos requiriendo la misericordia de Dios en algo tan sencillo. Pensamos que solamente se aplica en el sacramento de la confesión, la misericordia. Ser misericordiosos como el Padre, ser como Cristo, y por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos y queremos ser como Él. Como Cristo. Amigo, bueno, seguramente aquí lo pongo en la mesa, ¿no? En la Biblia sobran ejemplos de misericordia, pasajes, ejemplos, muchísimos ejemplos de misericordia. Obviamente no podemos, o hablamos de todos los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y nos vamos a las 12 de la noche del programa, y no creo. Pero algunos compartiremos. Ay, ahorita aquí la hermana está estudiando el Génesis, se lo sabe de piapa. No tanto, pero ahí voy. Lo más o menos. Ya cambié al Éxodo. Bueno, perfecto. Algunos, mencionemos algunos para refrescar tal cual de manera vivencial, ¿verdad? ¿Cómo se efectúa la misericordia en la Escritura? Que hay muchos pasajes, ¿no? Amigo, ¿hay algún caso por ahí que traes por aquí? Recordad dónde Dios fue misericordioso. Sí, pues bueno, yo creo que el que todos conocemos, ¿no? El pasaje donde Jesús le dice a Pedro que lo habrá negado 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro pues le dice, no, maestro, no te va a negar, no sé qué. Y bueno, vemos el ejemplo de que así somos todos, ¿no? O sea, negamos a Dios, a Jesús, en los momentos en que no nos conviene. O sea, somos muy convenencieros, por así decirlo, porque cuando sí estamos muy necesitados de Dios, Dios, no sé qué, ayúdame por favor, pero ya cuando estamos bien se nos olvida y dejamos de buscarlo, y entonces, pues bueno, obviamente eso no es misericordia, pero yo creo que este es uno de los pasajes que yo creo que todos conocen, espero que sí, y si no, búsquenlo por favor. Sí. Así es, y bueno, complementando este hecho, para cerrar este pasaje, más tarde Jesús se encuentra con Pedro, ¿no? Y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Qué interesante es, bueno, Dios siempre nos ama y nosotros nos dejamos amar por Dios, y Jesús siempre está ahí cerca para hacernos esa pregunta, ¿me amas? Aquí estoy contigo, échale ganas, todos nos equivocamos, pero bueno, también estamos todos del perdón. 3 veces lo negó y 3 veces le mostró su misericordia. Y a Pedro yo quiero recalcar este pequeño ejemplo, el hecho de cuando, luego se señala a la iglesia mucho. Se señala a la iglesia mucho por el error X, tuyo, mío, de algún sacerdote, lo que quieras, se señala el error. Oye, los apóstoles también se equivocaron, y sobre los apóstoles Cristo edificó su iglesia, ¿no? Pedro, el primer papa de la historia de la iglesia, él, el primer papa, negó 3 veces a Jesús. ¿Y qué creen? A ese Cristo lo quiso, al que se equivocó, al hombre frágil, y Dios tiene misericordia, sí, de nuestra iglesia cuando nos equivocamos, cuando damos buen testimonio. Cristo así lo quiere y nos muestra la misericordia, como lo hizo con sus apóstoles, pues también la va a mostrar con nosotros. Nada más el comentario. Tenemos por aquí otro pasaje de la Sagrada Escritura. Claro, es Mateo 18, versículos 21, 23 y siguientes. Y adelante. Bueno, pero algo que a mí me llama la atención es la parábola del funcionario que no quiso perdonar.
El hecho es de que le da a esta persona, lo llaman y le dicen, oye, pues mira, me debes, vamos a hacer cuentas. Señor, por favor, perdóname, es que mira, no tengo, estoy en deuda, estoy en crisis económica. Bueno, está bien, no hay problema, vete. Te perdono todo, no, ya, adiós. Bye. Bye. Y pues resulta que este señor se encuentra afuera con otro y lo agarra del cuello y le dice, a ver, tú sinvergüenza, dame hasta lo que... me tienes que pagar hasta el último centavo. Entonces en el versículo 33 dice, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y pues ahí está un ejemplo claro donde tenemos que, si Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros a su vez tenemos que tener misericordia del otro. Y ser pacientes, porque a veces nos ganan el enojo, el enojo. la ira. Sí. Te sale el apellido y pues no tienes paciencia, no tienes misericordia con el otro. Entonces, si Dios tiene misericordia con nosotros, tenemos que tener también misericordia con nuestros hermanos. Y como a Jesús, nos darán de acuerdo, le encanta disfrazarse del prójimo y se viste de cada disfraz. Padre, hay que ser misericordioso con el que está al lado, porque a nuestro Señor le sobran disfraces del prójimo. No, claro, y sobre todo saber que Dios está en cada uno de nosotros, desde el bautismo para los que formamos parte de la Iglesia Católica, y bueno, ¿por qué no decirlo así? También con toda persona. Sí. Porque de alguna manera Él es el creador de todos, tenemos la vida por Él, y bueno, incluso aun cuando no lo reconocemos, Él no nos niega. Él decidió amarnos. Está interesante. Dios nos ama y no fue una decisión que tomamos nosotros, sino es una decisión libre de Él. Tú podrás negar a Dios, en fin, su existencia y demás, como lo he hecho en otro programa, pero no decidimos sobre Dios, sobre la libertad de Dios. Él decidió amarnos, punto. Y ya. Claro, sí, o sea. No hay tregua, no hay trato, no hay negocio. Si tú no crees en Dios, Dios lo va a respetar, pero tú no puedes pedirle a Dios que no cree en ti. Ahí no hay negocio. Así que no nos salvamos de esa misericordia triunfante de Dios. Otro pasaje que comparto igual brevemente de la misericordia de Dios, personalmente me encanta mucho, ¿no? El pasaje de Cristo con María Magdalena. Esta mujer santa, me gustaría personalmente ver más templos de María Magdalena. Personalmente digo, esta mujer merece, no sé, hacerle un poco más ruido, ¿no? Tal vez muchos nos identificamos en algún momento con ella, porque a veces muchos tocamos suelo, y esta mujer literal estaba en el suelo, ¿no? En el suelo de la humillación, no solo del físico, ¿no? La cacharon en infraganti, ¿no? Obviamente con la cuestión de la prostitución. A ese nivel estaba de la miseria, a ese nivel de miseria había tocado esta mujer. Cristo aparece, le quieren aventar piedras, órale, lance el primero, el que tenga tino. Órale, el que tenga, el que esté libre de pecado. No me dejan completar la frase. Perdón, sigue. Aquel que esté libre de pecado, pues que tenga buen tino y que la lance, ¿no? Pero aquel, ¿no? Que se considere muy limpio, láncela. Por el que tenga pecado, pues mejor deje la piedrita al lado. Nadie se atrevió a sacar la piedra. Yo me imagino, no cuenta la Escritura, no, me lo imagino un poco de que seguramente Dios, como lo va a tratar la pasión de Cristo, ¿no? Se agachó, la levantó físicamente de la mano y seguramente se la habrá quedado viendo a esta mujer, como diciendo, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está la condena? ¿Dónde está el prejuicio? ¿Dónde está el señalamiento? ¿Dónde están los que te estaban acusando? Te perdono, pero no peques más. A una prostituta, justo en el momento, Cristo la levanta y le dice, yo no te condeno, continuemos. Entonces, yo en este pasaje de María Magdalena, cómo Cristo levanta la dignidad del ser humano. Y al levantar la dignidad, la tuya y la mía, es un ejemplo de misericordia. Comentaba bien el Padre Toño, ¿verdad? No hay pecado más grande que rebase el amor de Dios. Ahí está, y con esta mujer pecadora, y Cristo la vio, y Cristo estaba ahí, y le dijo que no la condenaba. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo para condenar al prójimo? Y ¿quiénes somos tú y yo para pedir la esperanza de que Dios nos da un perdón? Se me viene a la mente el Salmo 136, que repite, la misericordia de Dios es eterna, ¿no? Y repite el estribillo. Me encanta el Salmo 147, una parte que dice, ¿no? Él levanta a los que tienen el corazón destrozado y les venda las heridas. Es hermosa esa parte, lo hizo con María Magdalena, lo puede hacer contigo y conmigo. Dios nos levanta desde el fondo de la misericordia para decir, órale, adelante conmigo, es posible seguir creyendo y es posible continuar viviendo.
Entonces, nunca es tarde, chicos. Nunca es tarde. Si perdonó a Magdalena, si perdonó al ladrón, en la cruz y en las últimas, que no lo haga contigo y conmigo. Así que bueno, está un poquito hablando de la misericordia. 6080-504, 6080-505, comuníquense con nosotros aquí en Canal Vía. El día de hoy por aquí, Néstor, ¿qué? El día de hoy tenemos una super playera que nos hizo favor de regalarnos la librería Santa María de los Ángeles en Zaragoza número 508, ¿verdad, Dani? No precisamente, no es 508, pero en Zaragoza Norte, ahí lo ven por ahí. Camina, ahí está cerquita. Casi un poquito antes del Boulevard se llevan esta playera para que se comuniquen con nosotros. Marquen, recordamos que este sábado es la conferencia, el testimonio de Fernando Casanova, 3 de la tarde, por favor, puntual, llévese sus chetos, lo que quieran llevarse, pero lleve puntual, lleve su tapete, dinero. Si quieres, su dinero, ya sé. Para comprar ya. Sí, claro, va a haber ahí seguramente algunos bocadillos, pero 3 de la tarde, casa de oración, silencio y paz. Si no tienen boleto, por favor, que aparezca en pantalla, justo otra vez recordando dónde están los boletos, que aún pueden tener acceso a ellos para que no se pierdan este sabadito el testimonio con Fernando Casanova. Aquí en Canal Vía pueden venir, todavía hay el boleto general 70, el boleto VIP 100 pesos, en la casa aquí del Magnífica de las MSP. Manuel Doblado 220, y también por si no saben cómo irse, pueden llamar a la casa para apartar su lugar, va a haber transporte. ¿Qué más quieren? No hay pretexto para no ir a este gran testimonio de Fernando Casanova. Ahí los esperamos. Hablando de misericordia, vámonos con el siguiente video del programa. Hablando de misericordia, el Papa tiene unas frases que de veras dices, que te sacuden, es el Papa. Entonces, acaba de hacer un viaje a África, ¿verdad? Bueno, por si no lo sabes, ahora lo sabes, que estuvo en África. Un fragmentito de un cachito de sermón que le dijo a los jóvenes, precisamente a los jóvenes como ustedes, y hablando precisamente del perdón. Lo dijo ahí en África, y es algo que nos mueve a ti y a mí a escuchar estas palabras. ¿Qué dijo el Papa a los jóvenes en África hablando de perdón y misericordia? Vamos a verlo. No balconeen la vida. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas. Ma qualcuno mi può dire, ma mi dica padre, come posso fare io l'artigiano della pace? Amene alimbi chundani, baba, ani limbi chitene, ani saka tongane, chitene, ani duchi, azoso, aike, azochi sigiri. Primo, non odiare mai. Kojoni, betie, aduci, sioni pepe. E se uno ti fa il male, cercare di perdonare. Tongana menizo asaka sioni namo, saka kwe, chelungula tenene nalichilo. Niente odio. Sioni be. Molto perdono. Les aseguró además que es posible perdonar a los enemigos e incluso amarlos. De ese modo, dijo el Papa, se vence. ¿E si può amare il nemico? Sì. Molingi chitene, moye watotimo, tatene, molingi chielo. Si può perdonare a quello che ti ha fatto male? Molingi chitene, mozitene na lichilo so, lo sarazioni namo. Sì. Tatene, molingi chitene na lichilo. Così, con l'amore e col perdono, voi sarete vincitori. Les pidió que fueran valientes para perdonar, para amar y para buscar la paz, y sobre todo que se fíen de Dios y recen. Por eso les pidió que no se olviden de hacerlo por Él. Adesso vi chiedo anche di pregare per me. Nandembeso neke undanganala, titenala sambela ndali chini. Perché possa essere un buon vescovo. Titene nidu chitongana zoni tobo. Perché possa essere un buon papa. Titene nidu chitongana zoni baba. Mi promettete di pregare per me? Ala yeda chitene ala sambela mbangachini. Después Francisco confesó a algunos jóvenes en el interior de la catedral y se marchó fuertemente escoltado por vehículos de la ONU.
balconé en la vida. Jesús no se quedó en el balcón, se Pero metió. siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas. No dejes escapar los momentos que son especiales para ti. Te ofrecemos servicios en video, fotografía y edición para que conserves los momentos más especiales. Para la publicidad de tu negocio, te ofrecemos hacer el promocional, spot o comercial de tu marca para que luzca de forma más atractiva y de manera profesional. Si en el trabajo o escuela necesitas realizar tus presentaciones, exposiciones o informes en video, nosotros te lo hacemos. Encuéntranos en Facebook y en nuestro correo electrónico. ¿Qué esperas para contactarnos? Calidad y buen precio a tu alcance. Dale play a tus momentos e ideas. Somos Innova Producciones. Envíame ayuda. Ayúdanos a ayudar. Donando suéteres, chamarras y cobijas en buen estado para toda esa gente que menos tiene. Esperamos tu donativo en las instalaciones de Vía El Canal de Celaya del martes 17 de noviembre al 13 de diciembre. Envíame ayuda. Dona una parte de tu corazón. Tú mismo te conviertes en árbitro de lo que es verdad y lo que no es verdad, dependiendo de lo que te conviene. La verdad es objetiva. Fueron 10 años de anticatolicismo. Y pasaron por mi mente todas las cosas que yo decía sobre supuestos pecados y escándalos de la iglesia para desvirtuar a la iglesia. Mientras tenía ese hombre frente a mí. Y en cuanto a fe cristiana se refiere, la verdad ha sido dada a manera de depósito a la única iglesia que Cristo fundó. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia es santa porque el que las fundó es santo. Hoy envía la atención a las necesidades. Vale saber, 8:30 de la noche. Veracidad y objetividad. Noticias al momento. Vía Noticias, 9 de la noche. Librería y artículos religiosos Santa María de los Ángeles te ofrece un gran surtido en medallas, rosarios, libros, Biblias, imágenes, cuadros, ornamentos, cirios, vasos sagrados, DVDs y CDs. Todos nuestros artículos están garantizados y buscan ofrecerte una ayuda espiritual para tu vida y la de tu familia. Puedes encontrarnos en Zaragoza Norte, número 104, a unos pasos del Boulevard Adolfo López Mateos, o puedes contactarnos al 61 605 31 en Celaya, Guanajuato. Librería y artículos religiosos Santa María de los Ángeles. Bien, y
ya estamos de vuelta porque es martes con M de Emisión Joven. Este sábado se nos viene Fernando Casanova desde Puerto Rico aquí a Celaya, a la casa de oración, por favor. No falten, es este sábado, ya pase la voz, comadre, al compadre, al rejego que no cree. Este cuate es para ellos. Este cuate es para ellos, precisamente. Seguimos con el tema de la misericordia porque está aquí el padre Antonio González con nosotros. Como siempre, súper inspiradísimo, ¿verdad? Y le tenemos la pregunta hablando de la misericordia, padre. Todavía hay mucha gente, amigos conocidos, seguramente usted conoce más que nosotros de esas personas. Hay mucha gente que aún le tiene miedo a Dios. Me va a castigar, o tiene el prejuicio, Dios es malo. Y esta gente a veces murió con ese miedo a Dios, tristemente. ¿Qué decirle, hablando de misericordia, a la gente que aún le tiene miedo a Dios? Pues que se acerque a Dios, que lo conozca. Digo, a veces rechazamos lo que no conocemos y a veces negamos lo que ni siquiera nos hemos atrevido quizás un poquito a investigar, a profundizar. Y bueno, acérquense a Dios más que a través de la ciencia o de la teología, pues a través de la oración. ¿Por qué tenemos miedo a Dios? Bueno, hemos sido educados en, pues, de alguna forma, consejos muy interesantes de nuestros padres, pero a veces para mantener el control dice, pórtate bien que Dios te va a castigar, ¿no? Y Dios está viendo, y bueno, claro que Dios nos está viendo, y nos está viendo para echarnos la mano, para ayudarnos. Ciertamente, siempre. Pues de alguna forma es la forma como hemos sido educados, con un Dios que castiga, que es cruel, que va apuntando todo en un cuadernillo, ¿verdad? O que nosotros, y el día del juicio final va a estar con el libro a ver qué hiciste. Bueno, eso sí es cierto, ¿eh? Bueno, lo que quiero decir es que nos hemos quedado una imagen quizás solo del Dios que castiga, pero antes de llegar a ese fin, bueno, es un Dios que ama, que perdona. No conocemos, acércate. Y bueno, yo creo que de alguna manera ha sido una manera de mantener el orden de nuestros papás. No los juzgo, quizás ellos no fueron catequizados y por eso nos hablan de un Dios que castiga, del pórtate bien porque Dios te está viendo, y nos va metiendo miedo, ¿no? Pero ante todo yo creo que hay que ser cercanos a Dios para no conocerlo por lo que otros dicen, sino como un pasaje de la Biblia. Eso. Porque también nosotros nos hemos encontrado con Él. Bueno, y es interesante, porque a propósito de la misericordia, entonces, pues todo se nos perdona, sí, claro está. Pero ante todo siempre hay que tener la intención, y Cristo, complementando el pasaje, levántate, pero no vuelvas a pecar. Claro, somos frágiles, tenemos tendencia al pecado. ¿Cuántas veces Dios nos va a perdonar? Hasta 70 veces 7, le dice a Pedro. Dice el Papa, Dios no se cansa de perdonarnos, pero a veces nos cansamos de pedirle perdón porque dejamos de creer en nosotros y dejamos de pensar que ya no podemos, que ya debemos quizás ya instalarnos en ese vicio, estancarnos en esa situación de pecado. ¿Y cuántas personas en unión libre, no? Y no quiero condenar, pero que no aceptamos la misericordia de Dios. Entonces Dios está allí siempre cercano para ayudarnos, pero no todos nos dejamos ayudar por Él. Entonces, al hablar del infierno como lugar de castigo, al hablar del año de la misericordia, no quiere decir que se cierren las puertas del infierno, ¿no? O sea, que desaparecen, ¿no? Sí, o sea, no, desde luego. Igualitas. ¿Qué es el infierno? Entendámoslo. ¿Quién va al infierno? No es que Dios se goce castigando a su hijo porque la hiciste, ahora me la pagas. Sino que el infierno es la autoexclusión del amor de Dios. Yo soy quien me autoexcluyo. Y desde luego a veces no es por miedo por lo que no nos acercamos a Dios, es por indiferencia. Y ten cuidado, porque eso sí, no es que Dios te esté rechazando, es que tú estás rechazando a Dios sin conocerlo. Dios siempre está con nosotros para mostrarnos su cariño, su amor, su perdón. Siempre sale a nuestro encuentro, pero ten en cuenta esa parábola del hijo pródigo, que a veces la utilizamos mucho para hablar del perdón, y es la parábola quizás que vaya a abanderar todo este año de la misericordia. Un padre tiene 2 hijos, el menor se va, malgasta sus bienes, en fin, dice la Biblia que hace hasta de lo que no se podía o no se conocía, no sé. Lo inventó. Lee el pasaje de Lucas 15 y te vas a dar cuenta cómo vivió este hermano menor. Pero el padre siempre estuvo esperándolo, y es en el estiércol donde este hermano menor se da cuenta pues de la grandeza del padre que tiene, vuelve y el padre sale a su encuentro y la abraza. Pero en cambio hay otro hijo mayor, el que se queda en casa. Pero cuando el padre sale a su encuentro, porque este viene de trabajar y se da cuenta de todo el alboroto que hay por la fiesta del hermano menor, el padre sale y le dice, pásale, comparte esta fiesta. Dice, no entro, cuidado, porque somos libres y a veces con nuestra libertad podemos reconocer nuestras faltas, porque somos frágiles, no siempre decidimos bien, pero sobre todo siempre elige el amor de Dios. No te cierres, el Padre siempre sale a nuestro encuentro. Por muy grave que sea tu pecado, no le tengas miedo, al contrario, déjate transformar en sus brazos, deja que Él cure tus heridas y sobre todo que Él con su gracia te vaya ayudando día a día a ser mejor. Pero siempre esa conciencia,
De la mano de Dios seremos santos. Queremos ser mejores. Así es, también para compartirles, en la Biblia son 365 veces que dice no tengas miedo. O sea, una para cada día, 365 veces. ¿Qué más quieren? Entonces, ¿cómo puedes tenerle miedo a Dios cuando Él se cansa? No se cansa de decirte, no tengas miedo. Bueno, Padre, ¿y qué nos podría decir? ¿Cómo vivir la misericordia día a día? ¿Cómo hacerlo práctico? Algunos tips. Bueno, yo creo que desde niños, cuando fuimos al catecismo, nos enseñaron las obras de misericordia. Yo creo que ustedes las saben, y si no, tarea, investiguen las obras de misericordia. Hay obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Comenzamos. La primera de las corporales. Ok. Número 1. No, pero bueno. Muy bien. Alguna de las que recuerdes, obra de misericordia. Dar de comer visitar al enfermo. A ver. Aquí por orden. La madre le está diciendo a todos. A ver, ¿decías uno? Visitar al encarcelado. Ok. Visitar a los presos, una obra de misericordia. ¿Cómo vivir la misericordia? Bueno, ahí está la clave. Segundo, a los enfermos. Visitar a los enfermos, ayudar a los enfermos, amar a los enfermos, porque quien atiende a un enfermo, ahí atiende a Cristo, porque Cristo está pues en los pequeños y en los enfermos. Madre, ¿qué nos dice? Así es, pues darle de comer al hambriento. Dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos, en fin. Esas son las obras de misericordia corporales. Bueno, pero también hay 7 obras de misericordia espirituales. Por favor, Padre. ¿Cómo vivir la misericordia entonces? Pues a ver, vamos a ver si saben, para que me ayuden también. Obras de misericordia espirituales. Madre corazón. Ayudar al que se equivoca. Corregir al que se equivoca, muy bien. Perdonar. Perdonar a las injurias de los demás, muy bien. Yo lo voy a fallar. 60, 80. Bueno, yo creo que sí, esto es interesante. Por ejemplo, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rezar por vivos y difuntos, corregir al que se equivoca, educar al que no sabe. En fin, creo que son 7 y creo que hay que buscarlas. Está el internet, hay que aprovecharlo, hay que buscarlo y desde luego allí sabremos cómo vivir la misericordia. Misericordiosos como el Padre es el lema y estamos invitados a ser misericordiosos como nuestro Dios es misericordioso con nosotros. Frase que les puede ayudar: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Ahí ejecuta la misericordia. ¿Qué hubiera hecho Jesús en tu lugar? Y ahí podemos también vivir el día a día. Amigo, nos vamos a la rifa porque se nos acabó el tiempo. El ganador de se va a la llevar super un boleto playera para la conferencia de Fernando Casanova, Casanova y la playera. En el mismo lo dividimos. Dividido. Mejor lo dividimos. Por aquí está, ¿verdad? No son aquí. Ah, muy bien. Bueno, entonces, primer ganador. Ok, primer ganador. La mano santa de Néstor. ¿Boleto? Boleto para Emanuel Vázquez de la Colonia Insurgentes. A las Insurgentes, pasa que Canal Vía por tu boleto y te vas este sábado a Fernando Casanova y se gana la playera. La playera es para la hermana. Bueno. Alfonso Herrera de la Colonia Santa María. Muy bien. Muy felicidades, por favor, para el boleto y para la playera. Gracias, saludos a Geli y a Laura, Santa María de Los Ángeles. Pasa que Canal Vía, número 508, Avenida Lázaro Cárdenas 508, con una identificación, te llevas tu boleto y recogen la playera. Gracias, Padre, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias, hermana. Gracias. Néstor, gracias. Nos vemos. Nos vemos en la repetición del fin de semana, y si no en YouTube o en Gloria.tv. Y ¿saben qué? Los esperamos este sábado en la Casa de Oración con Fernando Casanova a las 3 de la tarde. Si no tiene boleto, aquí o en la Casa Virgen del Magnífico. Así es, o ahí mismo en la Casa de Oración. O ahí mismo en la Casa de Oración. Nos vemos este sábado, que vamos a festejar como evangelizando. Evangelizando en la Casa de Oración con Fernando Casanova. Padre, nos despide con la bendición, por favor. Bueno, pues que Dios les bendiga a todos ustedes, que les muestre su rostro, les dé su paz y cada uno de nosotros se deje bendecir y amar por Él, acercándose al sacramento de la reconciliación, reconociendo con humildad sus faltas y pecados, que un corazón arrepentido Dios no lo desprecie. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y les acompañe para siempre. Nos vemos en 8 días aquí en esto que es Misión Joven. Nos vemos.